Buenos días, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy quiero hacer con ustedes galletón familiar. Un poquitito de galletón para que podamos aprender en casa cómo hacer estas galletas grandes que antes comíamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Hoy en día se hacen muy poco los galletones, pero también hay supermercados y panaderías que aún hacen los galletones. Así que hoy vamos a hacer galletón familiar. Vamos a bajar nuestra cámara y vamos a comenzar. Para comenzar vamos a hacer solamente de medio kilogramo de harina 3 ceros. Vamos a pesar acá. Ahí está, 500 gramitos y piquito. Ok, vamos a abrir en el medio mismo acá y vamos a hacer reposar nuestra levadura directamente acá antes de iniciar la receta. Vamos a echar acá en el medio, vamos a pesar 20 gramos de azúcar. 20 gramos de azúcar sería una cuchara y media. Una cuchara y media. ¿Okay? Acá vamos a agregar la levadura. Vamos a usar en esta ocasión, vamos a usar 15 gramos de levadura fresca. Vamos a echar acá directamente. Ahí. 15 gramos de levadura fresca. Si tiene levadura seca pueden utilizar entre 10 a 12 gramitos si es levadura seca. ¿Ok? He preparado en total 280 ml aproximadamente de agua familiar. 280 hasta 300 se puede preparar el agua y vamos usando de acuerdo lo que necesitamos. ¿Ok? Después vamos a ver si usamos todo este 280 o ya prácticamente da de sobra. ¿Ok? Echamos un poquitito acá, un poquitito del agua que preparamos y con un palito así mezclamos un poquitito de esto. Esto dejaremos reposar unos 10 minutitos aproximadamente para luego ya continuar nuestra receta también. ¿Ok? Ahí está. Lo dejo reposar estos 10 minutitos y ya volvemos. Ok, mi gente linda, acá ya reposó unos 10 minutitos nuestra levadura. Vamos a continuar. Tenemos dos opciones ahora. Podemos utilizar 50 ml de aceite o podemos utilizar 75 gramos de manteca o margarina en este caso, ¿verdad? Pero en mi caso yo voy a utilizar aceite, familia. A mí me gusta hacer con aceite, así que yo le meto acá aceite, 50 ml de aceite. Voy a utilizar 10 gramitos de sal, familia. Acá vamos a pesar directamente 10 gramos. Ahí está. 10 gramitos de sal. Y vamos a incorporarle acá el anís, familia. Vamos a usar anís. A mí me gusta el pan con anís, así que yo le meto acá un poco de anís. ¿Okay? Eso ya depende ya de la cantidad de cada, depende, ya es a gusto, familia. ¿Okay? Yo voy a utilizar acá 2 sobrecitos de anís. Ahí está. 2 sobrecitos chiquititos, esos que se venden en los almacenes a 1000 y a 500 y son re baratos este tipo de anís. ¿Okay? Ahí ya tenemos todo. Lo que vamos a hacer acá es apartar esto y ya vamos a comenzar nuestro amasado, familia. Acá ya tenemos todo lo ingredientes. Acá tenemos el agua que sobró. Hemos preparado 280 ml de agua. Vamos a ver si esto va a dar o va a faltar. ¿Okay? Comenzamos entonces el amasado, familia. Acá ya tenemos ya nuestros ingredientes todo incluido. Vamos a comenzar a amasar lentamente esto con mucha paciencia. Siempre recomiendo que en la hora del amasado estemos tranquilos, que no haya gente que moleste o que haya otro tipo de molestia mientras que hacemos nuestro pan. ¿Okay? Hacer pan es un momento bastante terapéutico, bastante único. Da gusto hacer pan, da gusto tocar la masa, sentirse tranquilo, relajado, tocando la masa y amasando, familia. Así que traten de tener su momento
con el pan. Cuando están haciendo su pan, traten de tener un momento único con él para que el pan pueda salir bien, familia. Siempre recomiendo eso. Ok. Acá vamos a ir incorporando todo esto. La receta de la galleta ya tenemos ya en el canal. Tenemos dos videos. Uno es un video que habíamos hecho haciendo semi profesional, refinando con la refinadora mecánica manual. Y tenemos otra galleta que hicimos solamente a mano. Este va a ser galletón, este va a ser un poco más grande que esa galleta. Y vamos a hacer todo a mano nomás, no vamos a precisar de refinamientos mecánicos, ok. Ahí más o menos ya tenemos. Esta es nuestra masa. Más o menos esta sería la textura mía. No tiene que ser una masa muy blanda ni muy fuerte también, ¿eh? Voy a agregarle un poquitito más líquido, ¿sí? Para que le dé un toquecito más. No tengan miedo de agregarle líquido a su masa si es que les falta también. Eso de que sí o sí hay que tirar todo de una vez, no, eso no tiene sentido, amigo. Sí o sí, si le falta, se puede agregar más. Miren lo que sobró el agua. Prácticamente casi nada. Viene un poquitito de agua de lo que sobró. Miren. Prácticamente si quiero tirar todo voy a tirar todo, pero no. Así que pongámosle que utilizamos 260 ml aproximadamente de líquido para esta receta, ok. Eso sería más o menos lo que utilizo. Vamos a hacer el amasado a la antigua, así. Apretamos por la mesa, tiramos, apretamos, tiramos, apretamos, tiramos. Este es el amasado que nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas hacían anteriormente. Ok. ¿Verdad? Ahí ya estamos teniendo ya nuestra masa para nuestra galletón. El galletón al estilo paraguayo, amigos. Galletón. Me acuerdo que cuando era niño me iba a comprar el galletón del almacén. El galletón costaba, creo que costaba en esa época 100 guaraní. Y por 100 guaraní uno ya traía un galletón. Un galletón. Con un galletón uno ya se llenaba. Prácticamente uno ya aseguraba ya. Era para una persona. Un galletón ya era para una persona. Uno ya se llenaba ya con eso. Ok. Ahí está. Bueno, esta masa la vamos a dejar reposar. Vamos a dejar reposar a esta masa, familia, para que luego podamos venir a estirar nuestra masa. A refinar un poco, ¿sí? Vamos a refinar de forma manual esta masa. Así que vamos a dejar reposar acá. Vamos a tapar con una bolsita plástica, ¿sí? Miren, medio fuerte está la masa, miren. No hace falta agregarle acá ni aceite, ni harina, ni nada. Prácticamente ya está todo. Voy a ponerle una bolsita acá, una bolsita que es del súper, que traemos el súper, esta bolsita. Ok, lo tapamos así, familia, y vamos a dejar acá reposar unos 20 minutitos aproximadamente. 20 minutitos aproximadamente lo que vamos a dejar reposar esta masa. Después venimos y vamos a refinar un poco. Vamos a ver si podemos refinar esto, hasta qué punto podemos refinar con nuestra refinadora a palo, a pulso, ok. Que también linda, acá volvemos ya para continuar nuestro galletón. Miren nuestra masa, familia, espectacular. Tuvo una buena fermentación en su reposo. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a enharinar un poquitito acá. Vamos a trabajar esta masa, vamos a refinar un poco de forma manual, familia. Vamos a estirar con un palo. Ya tenemos ya nuestro palo.
Vamos a ir estirando y vamos a ir doblando y refinando por lo menos 2-3 veces esta masa, familia. Miren cómo se da nuestra masa. Espectacular está nuestra masa, familia. Vamos a estirar acá una pequeña estirada primeramente y ya vamos a ir doblando. Siempre con nuestra espátula, por si se pega, tenemos que estar trabajando, familia, ¿ok? Doblamos acá y doblamos acá. Vamos a hacer tipo un rectangular. Harinamos un poquitito y vamos a ir estirando esto así. Mucha paciencia. Tiramos también así un poquitito en los costados. La galleta tiene una característica que le gusta que se refine, familia, que se le haga una buena refinada. Ese es el secreto de la galleta. Si hacen con una refinadora eléctrica, obviamente que va a salir mucho mejor su galleta o sus galletones, pero así haciendo de forma casera también podemos hacer sin ningún problema, solamente que no va a salir tan profesional, pero sí va a salir unos galletones caseros bastante deliciosos y ricos, ¿ok? Vamos a dar la vuelta así, vamos a doblar por acá, ahí está. Harinamos un poquitito de vuelta y volvemos a estirar. Mucha paciencia para que nuestra masa pueda, aparte de refinarse, pueda ir formando una red glutínica, porque a medida que vamos doblando la masa se va formando también una red glutínica que después le da al pan la corteza que necesitamos, ¿ok? No olviden, estos son galletones al estilo paraguayo. Yo no sé si en otros países se consuman también las galletas o los galletones, pero acá en Paraguay la galleta es uno de los panificados número 1 en mi país. Se consume hasta en los boliches, en los almacenes, en las despensas, en los copetines, en todos los lugares van a encontrar las galletas, porque la galleta es el aliado principal acá en Paraguay de la comida, del café, del cocido, de cualquier té que se toma, tiene que ir acompañado con la galleta al estilo paraguayo, ¿ok? Ahí está. Vamos a intentar otra vez refinar una vez más esto. Doblamos acá y acá y ya después vamos a ir formando nuestra galleta. Mira, a medida que vamos refinando ya se ve mucho más fino. Miren, familia, mucho más trabajado y mucho más fino ya se ve nuestro pan. Ok, familia, vamos a estirar una vez más esto. Está bastante bien nuestra masa, ni siquiera se pega esta masa, se puede trabajar tranquilamente, una masa bastante noble. No hay ningún problema para trabajar con esta masa, familia, sin ningún problema. Miren, espectacular. Muy bien. Vamos a tirar un poquitito también así los costados y ya después vamos a ir formando ya nuestro galletón. Ya les voy a mostrar cómo formamos nuestro galletón. Después de esto ya no le vamos a dar demasiado reposo, familia. Vamos a darle un reposo de máximo 15 minutitos para que nuestra galleta ya esté a punto para cocinar, ¿sí? Ahí está. Ahí ya lo refinamos, ya unos 4 veces aproximadamente lo que hemos refinado nuestra masa. Y ahí ya tenemos ya más o menos bien refinado nuestra masita. Miren, familia,
Vamos a acercar acá en la cámara. Así quedamos más o menos. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a ir doblando así, familia. Vamos a doblar de adentro hacia afuera. Vamos a ir formando una especie de bastón a nuestra masa, ¿ok? Tiramos un poquitito y lo vamos doblando con mucha paciencia. Esto tendría aproximadamente unos, así más o menos tendría unos 2/4, sería alrededor de 40 centímetros de largo, tendría más o menos así, ¿ok? Lo vamos doblando con paciencia. No solo es doblar, sino que cuando empezamos a doblar empujamos un poquitito con nuestro dedo hacia adentro, familia, así lo vamos formando bien, ¿ok? Muy bien. Ahí está. Vamos a pegar bien esto acá. No se olviden que vamos haciendo los galletones y solamente de medio kilogramo de harina, ¿ok? Ahí está. Vamos a pegar todo bien acá. Vamos a estirar un poquitito, ¿verdad? Vamos a darle así unas estiradas para que esta masa pueda extenderse un poquitito más, ¿ok? Ahí está. Más o menos agarrando así sería más o menos así el espesor. Miren, familia, miren, así más o menos sería el espesor de los rolizos que preparamos, ¿ok? Vamos a estirar un poquito más. Ahí está. Ahí ya tenemos. Ya tenemos acá nuestra asadera. Una asadera mantecada y con un poquito de harina para que no se pegue, ¿sí? Muy bien. Lo que vamos a hacer es ir cortando. Vamos a medir acá cuánto sería más o menos, cuántos galletones lo que saldría. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno chiquitito. Vamos a ir cortando. Vamos a cortar las puntas primero, así. Estos chiquititos van a ser otro tipo de pancito, ¿ok? Vamos a cortar acá. 1, 2, 3, 4 y este cortamos en dos otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 galletones y estos van a ser galletitas pequeñas, ¿ok? Miren más o menos cómo quedó, familia. Después de refinar bien compactadito, lo que vamos a hacer es estivar nuestra galleta. Mira, vamos a agarrar así. Vamos a agarrar así y acá le vamos a apretar así. Mira, a ver, vamos a hacer la misma cosa con esto. Vamos a ir poniendo de a dos para que pueda entrar tranquilamente nuestro galletón de forma individual, ¿ok? Así. Agarramos así y lo apretamos. Ahí está. Vamos a agarrar otra vez así, acá, y lo apretamos. Y ya lo vamos formando. Miren, tiramos un poquitito así para darle otra vez forma y apretamos acá y ya lo apretamos, ¿ok? Ahí está. Son 6 galletones en total lo que vamos a sacar de esta masa. Miren, acá vamos a unos pequeños galletitos. Estos simplemente van a ser para probar, ¿ok? Ahí está. Espectacular, familia. Simplemente lo vamos a dejar reposar esto, familia. ¿Ok? Más o menos así tiene que quedar, familia. Esto vamos a tapar un poquitito con una bolsita acá. Vamos a darle un reposito de 15 minutitos. Cuando ya veamos que ya empieza a levantar un poquitito, ya es momento de meter en el horno, familia. No hay que dejar que demasiado se fermente, porque después se va
de formar todo. Así que ahí más o menos lo dejamos unos 10 a 15 minutitos y ya volvemos para meter en el horno. Ok, familia, acá más o menos ya está nuestro fermentado, nuestro galletón. Más o menos esa medida nada más tenemos que dejarle, familia, porque va a terminar de fermentarse dentro del horno. Esa sería la medida más o menos. Unos 10 minutitos lo que le dejé. Y con el calorcito que hace acá, más o menos ya ya da para meter en el horno esto, familia. Directamente podemos precalentar el horno. Yo había precalentado este horno unos 10 minutitos antes. Luego traje acá para que vaya fermentando mucho más rápido mi galleta, ok. O simplemente pueden ponerle 2-3 minutos antes de meter en el horno su galleta. Pueden ya prender su horno, ok. Vamos a cocinar en 200 grados, pero como son galletones un poquitito grandes, estos son más grandes de la galleta normal, vamos a poner unos 30 minutos, 25 a 30 minutitos aproximadamente, para asegurar bien la cocina de nuestro galletón, ok. Vamos a ver una vez que se cocine todo cómo quedan estos galletones. Está mi gente linda, ya terminamos ya nuestros galletones. Miren cómo quedaron estos ejemplares, familia. Espectacular. Me hace acordar de mi época cuando me iba a comprar los galletones, cuando se hacía todo a mano aún, los galletones. Vamos a partir de esto, familia, vamos a ver cómo quedamos por dentro. Bien lindo, familia, bien desarrollado. Miren, familia, el aroma que tiene, espectacular, familia. Es bien casero y podemos hacerlo tranquilamente en nuestro hogar. ¿Alguna recomendación, familia, para que salga los galletones con un molde un poquito más lindo de esto? Es que no hay que dejar que se repose, que se fermente muy rápido la masa, familia. Hay que amasar todo y darle 15 minutos nada más de reposo para que la masa descanse un poco, y ya empezamos ya a refinar lo más rápido posible. Yo hoy vine un poquito más tarde porque justo tuve una cuestión, entonces se me pasó un poco mi masa, y después al hacer la refinada ya no es igual. Ya estaba ya un poco fermentado mi masa. Hay que amasar todo, dejar 15 minutos nada más y ya volver automáticamente a refinar. Si van a refinar en máquina o en la refinadora mecánica o a palo, pero hay que hacerlo rápido. Y nada, espero que les haya gustado esta receta. Miren cómo salió, espectacular, bien cocinado, el aroma a aní, riquísimo, familia. Estos galletones caseros pueden preparar en muy pocos pasos en sus hogares sin muchas complicaciones. Pueden hacer, si quieren hacer más cantidad, yo solamente hice de medio kilo. Hagan el doble de toda la receta que les voy a poner en este video. Pongan el doble y nada más, familia. Pongan por 2, todo por 2 si van a hacer por 1 kilo. Y así culminamos nuevamente esta semana un nuevo videito. Espero que les haya gustado esta receta de los galletones caseros, familia. Fácil de realizar. Con la práctica, haciendo varias veces, va a salir mucho mejor sus galletones, familia. Hoy salió así y es casero, el olor espectacular, le va a gustar muchísimo. Espero que les guste, familia. Suscríbanse, dejen manito arriba y nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.